esta mañana. La verdad hablada entre nosotros es el título de la predicación. Oramos. Esto es Navidad. Oramos. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu misericordia, por tus bondades para con nosotros, por tu gracia incomparable, Señor. Por Cristo, Señor, por la cruz. Gracias, Señor. Ayúdanos a nosotros a meditar en tu palabra, a reflexionar en ella, a que nosotros podamos entender que Cristo es el centro de las Escrituras y que debemos vivir conforme a la verdad de Cristo, que es la palabra suya, que es la palabra de Dios, que es las Escrituras. Que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos vivir conforme a tu palabra, rumiarla, meditarla en todo el transcurso de la semana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La verdad hablada entre nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 25 al versículo 26. Efesios capítulo 4, versículo 25 y versículo 26 dice el texto. Efesios 4, 25, 26. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese es nuestro texto de hoy. Nosotros podemos decir, hermanos, que mentir se ha vuelto una práctica común. Es casi una expresión del día a día. Mienten los periódicos. Usted ve que usted ve una noticia en primera plana y cuando usted va al cuerpo de la noticia, usted se da cuenta que lo que dice el encabezado es simplemente para llamar su atención, pero el cuerpo de la noticia es otra cosa. Mienten los periódicos, mienten los gobiernos para poder mantener una imagen ante la población, mienten los comerciantes que venden y hablan de un producto y hablan de un producto mágico, pero que al final no es lo que ellos dicen. Mienten hasta en el peso, porque hay comerciantes que falsean el peso y no le venden una libra, sino que le venden menos de una libra por una libra y falsean porque mienten, y de ese mentir ellos se lucran de eso. Por eso digo que mentir se ha convertido en una práctica común en estos días en que vivimos. Es casi una expresión del día a día común. El mentir se ha vuelto como algo propio o parte de la vida cotidiana y de la vida diaria de la gente. Desde los empleos, desde los trabajos, hasta los círculos familiares se usa la mentira como una herramienta. En los empleos, ni decir, usted sabe más que yo, cómo se miente, cómo se habla y cómo a veces hasta instituciones cristianas recurren a la mentira para poder quedar bien en algunas que otras situaciones. La mentira pareciera como que la sociedad de hoy ha validado la mentira y se ha convertido la mentira como un salvavidas donde se recurre a ella sabiendo que está mal, pero necesitamos quedar bien. Algunos dicen, bueno, es simplemente una mentirita blanca, porque hasta la mentira hasta colores tiene, pero es mentira igual. Al final, la mentira tiene que ver con lo que es el orgullo del hombre y al final la mentira apunta al orgullo del hombre.
no existen estos colores, mentiras son mentiras y la mentira está condenada de manera drástica por las escrituras. Las escrituras condenan la mentira, aunque el mundo de hoy viva una práctica en torno a la mentira, que todo gire y sea utilizada la mentira como esta herramienta que lo salva en distintas situaciones, las instituciones públicas, las instituciones privadas, los negocios, las familias. Todo el mundo recurre a la mentira como una herramienta para salir de determinada situación. A pesar de eso, las escrituras condenan la mentira. Y nosotros como cristianos no deberíamos caer en el pecado de la mentira. Ahora, puede alguien preguntar, ¿puede un cristiano caer en el pecado de la mentira? ¿Es posible que un cristiano mienta? Sí, es posible. Los cristianos no están exentos a pecar. Pero una cosa es pecar un día. Eso es una cosa, que un cristiano peque, caiga en ese pecado de la mentira un día. Y otra muy distinta es que ese cristiano se vuelva recurrente a ese pecado de la mentira y que viva constantemente en un pecado de mentira. Ya eso son dos cosas totalmente distintas. Porque se supone que el cristiano tiene una nueva naturaleza, porque se supone que el cristiano es una nueva criatura y ahora el cristiano tiene una naturaleza inclinada a las cosas espirituales, inclinada al bien, inclinada a la justicia, que está empeñado en regir su vida conforme a la voluntad de Dios, y que el cristiano desecha las obras de Satanás, las obras del diablo, las obras de la carne, entre las cuales podríamos mencionar la mentira. Pero vamos a ver qué nos dice Apocalipsis para que veamos, para que vayamos viendo el contexto bíblico en torno a la mentira, cómo la Biblia condena de manera drástica la mentira. Y yo sé que no, este tipo de mensaje no es un mensaje popular, ni es un mensaje que yo quisiera predicar. Eso es lo bueno de predicar en serie, ¿verdad? Que la serie nos obliga a nosotros poder hablar de todos los temas que dice el texto, si queremos ser responsables con las escrituras. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 6 hasta el versículo 8, dice el texto bíblico. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sello le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Juan en Apocalipsis está haciendo una lista, y en esa lista de estos pecados despreciables está colocando al cobarde, al incrédulo, al abominable, al homicida, al fornicario, al hechicero, al idólatra, a la misma par del mentiroso. O sea que no es poca cosa, ¿verdad? No es algo sencillo. Miren a qué altura, o sea, un homicida y un mentiroso lo está poniendo en el mismo nivel. Un fornicario y un mentiroso lo está colocando al mismo nivel. El Señor condena al mentiroso, porque el mentiroso es aquel que no solo que vive en la mentira, que vive inventando mentira para cuidar su reputación. El mentiroso es aquel que vive creando mentira para no quedar mal y para vender una imagen de sí que no tiene. Alguien le llama, alguien a quien quizá él tiene una deuda con esa persona, y es muy común esa persona decir, dile que yo no estoy aquí. Y si va un niño, los niños ustedes saben que son medio complicados,
Le dicen, dice papi que él no está aquí. Porque los niños son así. Satanás es el padre de la mentira, nos dice las escrituras. Porque Satanás no es que solo habla de mentira. Dice la Biblia que cuando él habla de mentira, él habla de él mismo. Los hijos de Satanás son mentirosos porque su padre es el padre de mentira. Pero los hijos de Dios son hijos de la verdad y por eso su boca en ella debe rebosar la verdad, y de la abundancia del corazón, nos dice las escrituras, que habla la boca, y en el corazón del cristiano debe estar arraigada la verdad de Dios, y de la boca del cristiano debe salir la verdad. El cristiano debería entonces desechar la mentira y no participar, mucho menos en mentira de otro, que sería lo mismo que participar en pecados ajenos. De que tú no dices la mentira, pero tú estás ahí con el que la dice y te preguntan y tú sabiendo que es mentira, tú dices yo no sé. No, yo no sé. Pero tú sabes que es una mentira y que lo está haciendo para salir del paso y que lo está haciendo para afectar a otro, y tú pudiendo decir no, eso no es verdad. Yo conozco un hermano que dice, no me lo diga, porque si me preguntan yo le voy a decir la verdad. Pero no todos somos así. Hay estudiantes que dicen, no hice la tarea porque me sentía mal. Pero es mentira. Es solo para quedar bien y que no le pongan malas notas. El cristiano que está trabajando en una empresa a veces suele hablar mentira por temor a ser despedido. Y dicen excusas como esta: el tránsito estaba terrible. Llegué tarde porque había un tapón en el puente. Cuando la realidad fue que le cogió el sueño. Yo escuché de alguien que llamó a su trabajo porque tenía un virus gripal y no pudo ni siquiera él llamar, puso a su mamá a llamar. No iba a poder ir ese viernes porque estaba tan mal y tan congestionado que la mamá dio la noticia de que había que llevarlo por emergencia porque estaba muy mal. Aceptaron su excusa y para sorpresa de él coincidió él y su jefe en un vacacional, y el jefe le preguntó, ¿y tú no dijiste que estaba enfermo? Porque era simplemente una mentira para no asistir al trabajo ese día e irse a vacacionar. La Biblia nos enseña que el cristiano debe desechar la mentira. Ahora, ¿por qué el cristiano debe desechar la mentira? ¿Por qué el cristiano no debe ser un mentiroso igual que como lo es el que no es cristiano? Bueno, porque ahora el cristiano tiene esta nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza busca siempre desechar la mentira porque es una nueva naturaleza que lo hace una nueva persona, lo hace un nuevo ser. Y si usted antes de ser cristiano, usted mentía por deporte y usted lo sigue haciendo, entonces tiene que revisarse, porque usted es una nueva criatura, usted es un nuevo ser, usted está regido ahora por una nueva voluntad, y se supone que usted como cristiano no debe seguir las cosas del mundo, ni no debe seguir haciendo lo que usted hacía en su antigua manera de vivir. El apóstol Pablo nos enseña esto y nos dice que desechemos la mentira. Lo primero es que desechemos la mentira. Y luego nos dice que hablemos la verdad entre nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es desechar la mentira. Luego que desechamos la mentira, entonces ser honesto, ser justo y hablar la verdad entre nosotros. Por eso dice en la parte siguiente del texto, hablar verdad cada uno con su prójimo. Hablar la verdad cada uno con su prójimo. Ahora, ¿por qué hablar la verdad? Bueno, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Si nosotros no hablamos verdad, no hay cierta congruencia entre lo que yo soy, quien vive en mí, lo que yo estoy haciendo. Si el Espíritu Santo vive en mí,
el Espíritu de verdad vive en mí, entonces yo debo hablar verdad. Y la palabra de Dios es verdad. Cuando una persona se convierte, cuando una persona ahora es creyente, esa persona sale del dominio de la mentira para entrar al dominio de la verdad. Y por ende, toda forma de mentira es incongruente con su nueva identidad o con su nueva naturaleza. Por eso el cristiano no debería vivir en mentira porque es contra su naturaleza. Yo dije no debería. Y ese no debería es porque hay cristianos que sí mienten. Y ese no debería es porque hay cristianos que sí hablan mentira por muchas razones, pero al final ese hablar mentira tiene que ver con el orgullo, con mi orgullo de yo no ser, de yo no quedar mal. Para la gente, para no quedar mal, miente. Porque simplemente le interesa su imagen y le interesa su posición. Y cuando el cristiano entienda que no es él lo que importa, que no es su imagen lo que importa, sino la gloria del Señor lo que importa, entonces el cristiano va a decir la verdad porque el cristiano está enfocado en Cristo, quien es y quien debería ser su razón de ser. Es a Cristo a quien nosotros deberíamos apuntar. Es Cristo quien debería importarnos. Y es a Cristo a quien nosotros deberíamos ver, como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de vuestra fe. Es Cristo, hermano. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, nosotros entonces deberíamos de dejar de andar una vida para nosotros agradarnos y para nosotros hacer las cosas conforme a nuestros gustos y nuestros deseos, sino nosotros comenzar a ver las cosas desde el punto de vista de que agrade o no agrade a nuestro Señor. Es que agrade o no agrade a nuestro Señor. Y eso entonces nos va a permitir a nosotros decir la verdad, porque el no decir la verdad, cuando un cristiano no dice la verdad, es porque el cristiano está centrado en sí mismo y su orgullo lo está afectando. Eso no significa, y un paréntesis en este punto, eso no significa que todo lo que usted sepa tiene que decirlo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Todo lo que usted sabe, usted tiene que decirlo porque el cristiano dice la verdad. No, no es eso que yo estoy diciendo. Porque a veces pasamos por imprudentes, pasamos por indiscretos y es una muestra de nuestra inmadurez. Porque en nombre de la verdad decimos hasta lo que no deberíamos decir. Y hay gente que no tiene retenedora en la lengua. Y que escuchan una cosa por el oído y así mismo le sale por la boca. Yo no sé si ustedes han escuchado el cuento de la persona que le dice, mira, te voy a dar 1,000 pesos para que no lo diga. Ay, sí, está bien. Y no aguantó. Dijo, toma tú 1,000 pesos, que yo no aguanto esto. Porque hay gente que son así, hay gente que no retienen, que todo lo dicen. Que todo lo dicen porque cuando ellos lo dicen, ellos se sienten bien. Ay, te tengo una. ¿No han escuchado eso? Te tengo una. Te tengo la última. Si tú supieras lo que hizo Martín, no pueden retener absolutamente nada. Y eso es un peligro. El que dice todo lo que sabe no es una persona confiable. El que dice todo lo que sabe no es una persona confiable. A veces, por amor al prójimo, usted no debe decir todo lo que sabe, sino que hay contexto para usted decir las cosas. Y estoy haciendo esa aclaración porque es que hay personas que dicen, no, yo digo todo porque es que la Biblia dice que digan la verdad. Es que son dos cosas totalmente distintas. Totalmente distintas. Si usted, un hermano de la iglesia le llama y le dice, mira, yo quiero hablar contigo, yo te quiero confiar una situación para que tú me ayudes a orar, para que tú me des un consejo. Yo estoy buscando en ti un consejo, necesito que alguien me escuche, necesito que alguien me dé un consejo. Y usted escucha a la persona
le pasa la mano en la cabeza, la persona hace como los perritos, usted le pasa la mano por la cabeza y usted le dice, ven en paz, yo voy a estar orando por ti, tranquilo, que el Señor, y le da fuerza y la persona se va contento. Y después la persona se da cuenta que eso que le dijo, usted se lo dijo a 4 personas más. Y hay otra persona que le dice, fulana, yo estoy contigo con lo que te está pasando. ¿Cómo así? Sí, porque tú le dijiste a fulano de tal cosa. Pero yo no se lo dije para que se lo diga a los demás. Y hay gente a veces que se meten en problemas porque no tienen retenedor en la lengua. Y dicen las cosas y después dicen, ay, no debí decir eso. ¿Usted no ha escuchado gente así? Me metí en un problema, ay, dije tal cosa y no debí decir eso. Nosotros tenemos que ser confiables y deberíamos no decir todas las cosas que nos dicen, porque eso no solo va a quebrar la confianza de nuestros hermanos, sino que eso es una muestra de su inmadurez, de que usted es una persona inmadura. Nosotros no debemos ocultar las cosas, ni debemos tener las cosas, lo que nosotros sabemos de un hermano, difundirlo tampoco, pero tampoco debemos ocultar lo malo. Pero hay un contexto para cada cosa, y le voy a poner un ejemplo. Imagínense que el hermano Pedrito, aquí no hay nadie que se llame Pedrito, el hermano Pedrito cometió un pecado, y el hermano Pedrito habla con Abraham y le dice a Abraham, mira, Abraham, yo pequé de tal y tal manera y tal manera. Y Abraham le da fuerza, le da aliento, le dice, mira, en el Señor hay perdón, el Señor te perdona. Abraham ora con él, Abraham le da las escrituras. Pero Abraham, ¿cuál debe ser la posición de Abraham después de ahí? Abraham debería hablar con el pastor, ¿verdad? Debería hablar con el pastor y debería hablar con Enilda también, ¿verdad? Bueno, y con Juan Francisco, que es su hermano. Y Héctor, que él lo quiere mucho. Y a Martín, que él tiene cierta consideración con él. No, Abraham debería hablar con el pastor y entonces hablar para que esa persona sea restaurada. Porque la intención incluso de Abraham decírselo al pastor no es no solamente que el pastor sepa el chisme, es que a esa persona pueda ser restaurada y se le pueda dar seguimiento para que esa persona pueda rebasar eso y pueda crecer en la fe. ¿Ven cómo son cosas distintas? Una cosa distinta es a que usted salga a hablar con todo el mundo y otra cosa es que usted utilice la verdad en momentos en el que tiene que usarlo y con quien tiene que usarlo. No para quedar bien o para nosotros salir airosos de ninguna situación. Hay gente que dice, yo le dije una verdad, pero yo se la dije a media, porque tal cosa. Yo no conozco verdades a media, yo conozco verdades. Y la verdad es la verdad. Una verdad a media no es una verdad. ¿Verdad? No es una verdad. Una verdad, bueno, yo le di un pedazo de la verdad. No, la verdad es la verdad y punto. No hay verdades a media. Yo no sé tampoco si usted ha visto personas que dicen las cosas sin calcular el daño que le van a hacer a la otra persona. Y dicen, bueno, a mí no me importa. Es verdad y punto, y él lo sabe o ella lo sabe. Y parecería como que nosotros estamos descargando, o esa persona está descargando un enojo en nombre de la verdad. Porque dicen, te voy a decir la verdad, pero no te ofenda. Y a la hora en punto de decir lo que van a decir es ofensivo. Y esa verdad o esa supuesta verdad, en vez de ser una verdad, es un derroche de ira. Y a veces la razón es porque tenemos algo pendiente y nos estamos aprovechando del momento para nosotros poder herir con todo el peso de la ley a esa persona. Yo no sé si a los hombres le ha pasado. A mí me ha pasado. Que sus esposas le dicen, tú ves lo que tú hiciste. Yo te voy a decir la verdad. En el año 1475, tú hiciste tal cosa. En el 1476 hiciste tal cosa.
y te hacen un recuento desde cuando se conocieron, desde la primera vez que hablaron por teléfono hasta el día actual, y que se excusan. Pero las damas tienen esa gran capacidad de recordar las cosas y justificarla en honor a la verdad para poner el dedo sobre la llaga. Eso no lo hace el Señor. El Señor nos dice que nos perdona, y cuando nos perdona nuestros pecados, ¿dónde los tira? Dice que al fondo del mar, o sea, no se acuerda de ellos. El Señor nos perdonó y nos perdonó. Y cuando nosotros vamos de manera sincera donde el Señor, porque cometimos un pecado, el Señor nos perdona. Y el Señor no nos dice cada rato, yo te perdoné, pero mira, tú te acuerdas lo que tú hiciste. Y no, el Señor nos perdona. Y nosotros tenemos que perdonar como el Señor perdona. Yo no sé si usted ha visto personas que dicen lo que ellos quieren decir. Después se dan cuenta que han molestado con eso y quieren entonces salir corriendo porque tampoco tienen el valor para enfrentar a la persona que ellos están diciendo lo que están diciendo, y como no tienen ese valor, lo que hacen es hablar por detrás y a escondida. Y hay una expresión que la utiliza mucho un profeta amigo mío llamado Héctor Santana, que él dice: no le eche basura a mi corazón. Y a veces es lo que nosotros hacemos cuando nosotros hablamos escondido de otra persona, por detrás de otra persona, una supuesta verdad, y le decimos, mira, ay, tú no sabes que fulano tal y tal cosa. Cuando esa persona está hablando mal de otra gente, aunque lo que esté diciendo sea verdad, está echándole basura a nuestro corazón. Y nos está haciendo más daño que bien. ¿Saben cuál es el problema de cuando tú dices algo? Y mucho más cuando tú dices algo, que ese algo tú no sabes si es verdad o si es mentira, pero el morbo de tú decirlo y de tú sentirte te hace decirlo. Eso es como cuando tú coges en la casa una cubeta de agua, tú tiras una cubeta de agua en la casa, y después que tú tiras esa cubeta de agua, tú coges un suape, seca el agua, y te vas a dar cuenta que la cantidad de agua que tú regaste no fue la cantidad de agua que volvió. La que volvió es una cantidad menor. Y así son las palabras cuando nosotros las decimos. Podemos recoger algunas, pero quedan heridas. Y heridas que suelen durar muchos años. Nosotros como cristianos, nosotros deberíamos pedirle al Señor que nos ayude. Deberíamos pedir al Señor que trate con nosotros y que nosotros podamos cambiar, y que esa transformación que el Señor ha hecho en nosotros se pueda ver en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de nosotros tratarnos, en la forma de nosotros compartirnos, y que ese hablar verdad sea una evidencia de que hemos sido transformados por el Señor. No es correcto andar por la vida justificándonos, diciéndonos que, ay, sí, es que yo soy pecador. Y usted sabe qué pasa, que como yo soy un pecador, por eso yo hablo mentira. Y yo no sé si usted ha visto creyentes así, que se justifican. Ay, es que tú sabes, como yo soy un pecador y yo tengo una naturaleza pecaminosa, ay, es que tú sabes. No asumimos el hecho de que nosotros pecamos porque nosotros queremos pecar, y que nosotros somos responsables de nuestros pecados. Y pecamos porque nuestros deseos pecaminosos nos impulsan y nos llevan a ofender a nuestro Señor. Nuestros deseos pecaminosos nos impulsan a pecar y ofendemos al que murió por nosotros en la cruz. No es de fuera que viene. No, Satanás me engañó. No, Satanás no te engañó. Satanás simplemente te mostró lo que a ti te gustaba, y lo que a ti te gustaba, él te lo mostró. Y usó eso como un caramelo para incentivar ese deseo pecaminoso que hay dentro de nosotros. Porque todos nosotros vivimos luchando con deseos pecaminosos todos los días, día a día, porque todavía estamos en esta tierra, todavía estamos en este cuerpo carnal, en este cuerpo pecaminoso. Eso es a lo que algunos religiosos llaman el sí, pero todavía no. Nosotros somos santos, sí, pero todavía no.
nosotros aborrecemos el pecado y no queremos nada con él. Sí, pero todavía no, porque hay un destello en esta carne en la que nosotros vivimos, que nosotros tenemos una lucha interna con ese deseo pecaminoso que vive y que mora dentro de nosotros. Eso no lo podemos negar. Y como no lo podemos negar, tenemos que cuidarnos todos los días, cuidarnos, mirar a Cristo, cuidarnos, mirar a Cristo, cuidarnos, mirar a Cristo, porque no son confiables nuestras emociones y no son confiables tampoco nuestros deseos. Y tenemos que colarlo por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que es confiable, no nuestros deseos. Por eso debemos ir a las Escrituras y ver lo que nosotros estamos deseando, si agrada o no agrada al Señor. Todo lo que el Señor hace es basado en la verdad. Porque la verdad es propia de Él, porque Él es la verdad. El cristiano debería andar en verdad. No se puede estar en Cristo y no andar en la verdad, porque eso sería negar la naturaleza de Cristo. Eso sería negar lo que Dios es. Y yo no estoy diciendo, reitero, que nosotros deberíamos vivir una vida sin pecado, porque yo decir que el cristiano nunca va a mentir, es yo decir que el cristiano va a vivir una vida sin pecado, no. Pero al que le gusta mentir va a tener esa lucha siempre y siempre, todos los días, debe estar cuidándose para no mentir. Fíjese que yo dije al que le gusta mentir, porque hay gente, todo lo que estamos aquí, nos inclinamos por un pecado. Y a todos somos débiles con un pecado. Y hay un pecado que nos llama la atención. Y somos tentados con ese pecado que nos llama la atención. Al que le gusta comer mucho, ¿con qué lo van a tentar? El que es un avaro, que le gusta mucho el dinero, ¿con qué lo van a tentar? Y al mentiroso, ¿con qué lo van a tentar? Yo no estoy diciendo que no vamos a pecar, no es eso lo que yo estoy diciendo. Es que tenemos que cuidarnos, es que tenemos que vivir vidas que honren a Dios y que nosotros tenemos que deleitar a nuestro Señor viviendo para su gloria y cuidándonos nosotros para nosotros vivir vidas santas para la gloria de Dios. Y diciendo eso debo decir que no vamos a vivir de manera perfecta. Es imposible. No vamos a vivir de manera perfecta, pero sí podemos vivir de manera sincera. Vamos a reconocer cuando nosotros pecamos y vamos a ir al Señor en arrepentimiento. Y vamos a ir al Señor con el dolor que le produce a un hijo saber que ofendió a su padre. Vamos a ir con ese dolor ante el Padre y vamos a pedirle perdón y el Señor nos va a perdonar. Andar en mentira es andar como el que vive sin Cristo. Andar en verdad es andar y vivir conforme a la verdad de Dios, que es su palabra. Y esa verdad va a permanecer y esa verdad va a permear todos nuestros hechos. Y vamos a ser ejemplo de aquellos que por temor o por egoísmo o por orgullo mienten. Y nos vamos a presentar no como que nosotros somos un producto terminado. Y nosotros no, nos vamos a presentar como que nosotros igual que ellos no teníamos fuerza, pero Cristo en Él todo lo podemos porque Él nos dice que todo lo podemos en Él porque Él nos da la fuerza. Somos una nueva criatura, tenemos una nueva naturaleza y ahora nosotros no nos regimos por nosotros, sino que Cristo vive en mí. Y como Cristo vive en mí, Cristo es quien guía mi ser por medio del Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes vieron un video que circuló hace un tiempecito atrás de una niña que el papá le dice y el papá le pregunta, ¿quién se bebió la leche? Y ella dice, yo no sé, pero con todos los labios llenos de leche y el vaso en la mano. Yo no sé quién se la bebió la leche. La verdad
siempre es la verdad y la verdad siempre va a salir a la luz. Porque la verdad no se puede esconder. Hermano, la verdad no se puede esconder. La Biblia nos dice que hablemos la verdad los unos con los otros. Hablemos la verdad. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Estamos unidos por el Espíritu Santo. Somos miembros de la familia de Dios. En el caso de nosotros podríamos simplificarlo más y decir, nosotros somos miembros de la familia del Mesías. Y somos miembros del mismo cuerpo. Y deberíamos tratar a los hermanos como nosotros queremos que los hermanos nos traten a nosotros. Ese ama a tu prójimo, ¿cómo qué? Como a ti mismo. O sea, yo tengo que tratar a mis hermanos como yo quiero que mis hermanos me traten a mí. Yo no puedo maltratar a mi hermano y querer que mi hermano entonces no me maltrate. Él no lo debería hacer, pero yo debo tratarlo con justicia. Y es casi un hecho que todo el que es mezquino le gusta que le den. Usted no ha visto gente que son mezquinos, que no dan, y a esa gente le gusta que le den. Hay gente que no dan ni la hora, que no usan reloj. Y que si usan teléfono, no te lo tienen con la hora al día para no dar la hora. ¿Verdad? Pero a ellos les gusta que le den. Todo el que miente, todo el que habla mentira, no le gusta que le hablen mentira. Es como el que le gusta bromear. Hay gente que le gusta bromear mucho y vive relajando y le vive dando cuerda a otro, pero cuando le dan cuerda a él hay que pelear. Yo no sé por qué todos miran a Juan Francisco, pero nosotros somos cristianos, somos siervos del mismo Señor, somos comprados con la misma sangre y nosotros deberíamos considerarnos el uno al otro. Es que somos cristianos. Y nosotros deberíamos andar en verdad, usando la palabra de verdad en nuestro trato, en nuestras conversaciones, en nuestras reuniones. Debería primar la palabra en todas nuestras reuniones. Y ser justo con nuestros hermanos. Que esa verdad de Dios fluya. Y que nosotros seamos ese instrumento por medio del cual la verdad de Dios pueda fluir. Pero que también nosotros nos hablemos la verdad y que no estemos mintiéndonos los unos a los otros. Pasa eso. Bueno, si Pablo se lo escribió a los Efesios, es porque, ¿verdad? Esto es palabra de Dios. La palabra de Dios a los Efesios y a nosotros nos está diciendo que tenemos que desechar la mentira y que tenemos que hablar la verdad uno para con otro. Y no se lo está diciendo a los inconversos, se lo está diciendo a la iglesia. La carta a los Efesios no fue para la comunidad inconversa que había, no, era para la iglesia, era para nosotros. O sea que tenemos que cuidarnos. Y tenemos que ser veraces, porque nosotros somos cristianos. Yo no sé si usted ha escuchado gente que dicen, tú no le debes mentir ni a tu abogado ni a tu doctor. A los únicos que tú no le tienes que mentir es ni a tu abogado ni a tu doctor. Después, bueno, pero a esos dos, porque el abogado porque te va a defender y el doctor porque te va a salvar la vida. Pero el cristiano debe vivir en verdad, debe ser transparente y no debe ser una persona que cuando habla los demás dudan de lo que está diciendo, porque si suele decir una cosa por otra. El cristiano debe justificarse en la palabra de Dios y el cristiano debe vivir conforme a la palabra de Dios y el cristiano debería modelar la palabra de Dios. No debería justificarse en lo mal hecho.
y justificarse en lo mal hecho porque él está interesado en algo. No, nada de eso. El cristiano debería estar interesado en la gloria de Dios y el cristiano debería apuntar a la gloria de Dios y el cristiano debería hacer todo lo que hace pensando en qué agrada a Dios, cómo hacerlo para que agrade a Dios y que el Señor sea la razón de ser de todo lo que él está haciendo. El que es justo sea justo. He visto las escrituras, el que sea justo, santifíquese todavía más. El que es justo sea justo. Y va a aplicar la justicia a él mismo, de ser posible. O sea, no es posible que usted sea justo, pero solamente para usted aplicarle todo el peso de la ley al que no le cae bien a usted. Como suelen hacer los ministerios públicos de algunos países. Nosotros eso no se da. En este país no se da eso. Que aplican la justicia solamente a un grupo. Y el grupo que está en gobierno, ese grupo no, son santos. Los que salen del poder, todito hay que meterlo preso porque ellos son malos. Y entonces la justicia se le aplica a un grupito. Eso no pasa en República Dominicana. Eso pasa en el mundo entero. Entonces, pero el cristiano no debería actuar así. El cristiano debería actuar con justicia y debería ser justo y debería esa justicia practicársela a todo el mundo. Al que habla mucho conmigo y al que no habla conmigo. Porque a veces tenemos, ¿verdad?, personas afines a nosotros en la iglesia. Pero el que habla mucho conmigo, yo debo ser justo con esa persona. Pero al que no habla mucho conmigo, también yo debería ser justo con esa persona. Porque la justicia no debería depender de mis gustos y de lo que a mí me agrada, sino que mi justicia debería estar arraigada en Cristo, por Cristo, para la gloria de su nombre. Y eso deberíamos hacer en torno a lo que es la verdad. Nosotros como iglesia, si nosotros nos mentimos unos a los otros, nosotros no estamos bien como iglesia. Porque el Señor no nos ha llamado a nosotros a mentirnos, ni a maltratarnos, sino que nos ha llamado a amarnos y a aceptarnos tal y como nosotros somos. Hay gente que son difíciles, hay gente que son difíciles. Hay gente que son difíciles de amar, usted no se imagina. Hay otros que son más fáciles de amar, claro. Amar a Abraham es fácil. Sí. Hay que complicado está esto. Ya con esto Abraham resolvió todo. Amar a Abraham es fácil. ¿Verdad? No es así. Corríganme si no es así. Hay gente que son fáciles de amar. Pero nosotros tenemos que amar al que es fácil de amar y al que es difícil de amar. Amar a Juan Francisco es un problema. Ya ahí la cosa coge otro matiz. No es lo mismo amar a Juan Francisco que amar a Abraham. Pero el Señor nos manda a amarlo a los dos por igual. Se nos va a hacer más fácil con uno, pero tenemos que dar la milla extra con el otro. Amén. Y como iglesia, nosotros tenemos que entender eso. Tenemos que amarnos. Nosotros tenemos hijos. Los que tienen hijos saben que tenemos hijos que salen complicados. Y hay otros como que es más fácil, que nos hacen llevar la cosa más fácil. Hay un hijo que tú tienes que tú lo miras y ya está enojado. Hay otro que tú lo miras y se ríe. Porque somos seres humanos complicados y todos no somos iguales. Somos distintos. Pero nosotros a nuestros hijos los amamos a cada uno de manera particular como son, de acuerdo a las características que tiene, de acuerdo a su personalidad, lo queremos tal y como son. Bueno, así tenemos que amarnos nosotros como hermanos, tal y como somos, no importa cómo sea tu hermano, amémonos y tolerémonos tal y como nosotros somos, porque eso agrada al Señor. Y el mundo va a saber que somos discípulos de Cristo cuando nosotros nos amemos los unos a los otros. Detrás de la mentira está el orgullo, como ya he dicho, y quien suele mentir lo hace con una sola razón y es quedar bien, es vender una imagen que regularmente no tiene
porque quiere que los demás o lo admiren o que los demás digan, wow, pero fulano. Pero no persigue la gloria de Dios. El mentiroso no persigue la gloria de Dios porque no miente para la gloria de Dios. Entonces, pues, aquí hablando mentira para la gloria de Dios, eso no tiene sentido, ¿verdad? El mentiroso suele mentir para sí mismo. Y quien miente no agrada al Señor. Y no debería ser entre nosotros, no debería existir esa práctica. Nosotros deberíamos hablar verdad los unos con los otros y no mentirnos. Deberíamos ser transparentes. Y con ser transparentes, nosotros glorificamos a nuestro Salvador. Tenemos que examinarnos, hermano, cómo estamos viviendo, qué nosotros estamos haciendo, cómo nos estamos nosotros comportando. Hermano, nosotros deberíamos vivir en este mundo, pero deberíamos vivir en este mundo como si no fuéramos de este mundo, que de hecho no lo somos, somos peregrinos en esta tierra. Y no debemos nosotros imitar la práctica impía de este mundo, sino que nosotros deberíamos mostrar una contracultura, que es la contracultura del Evangelio. Y el mundo debe conocer a Cristo a través de nuestro hablar, de nuestro accionar, de nuestro trato, de nuestro comportamiento. Cristo debería ser a quien nosotros exaltemos y mostremos a través de todo lo que nosotros somos. Es Cristo. Y meditemos, hermano. Pensemos en todo esto que yo estoy diciendo. La mentira, dice Apocalipsis, que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y la coloca al nivel del fornicario, al nivel del homicida. Es un pecado igual que cualquier otro. Y a veces nosotros pecamos como cuando nos tomamos un vaso de agua sin pensar. Mentimos sin pensar. Y tenemos que pensar que esto se trata de agradar a nuestro Señor. Yo tengo que decidir entre agradar al Señor o agradar a mi empleador. Yo tengo que decidir entre agradar al Señor o agradar a mi pareja. Yo tengo que decidir entre agradar a Dios o ligarme al pecado de la mentira con una persona que me quiera hacer partícipe de su pecado. Meditemos, hermanos, porque mentir no es de cristianos. El cristiano debería hablar verdad. Nosotros tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza que está inclinada a la justicia, que está inclinada a la verdad, y es lo que nosotros deberíamos dejarnos dirigir y regirnos por esta nueva naturaleza, que es la naturaleza de Dios que está en nosotros. Que el Señor nos ayude a que nosotros podamos meditar en esto y a que nos ayude a nosotros a aplicar las Escrituras a nuestras vidas y que nos ayude a hacer los ajustes que tenemos que hacer para que nosotros vivamos vida para agradarle a Él, que lo glorifiquen a Él y que en el trato entre nosotros se pueda ver que Dios habita y Dios mora en nosotros. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrarte a través de nuestro trato, a través de nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a que siempre que nosotros hablemos, Señor, te honremos con nuestras palabras. Y que entendamos que somos portadores de la verdad de Dios. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude a meditar y a rumiar tu palabra y que nosotros podamos hacer los ajustes que tenemos que hacer en el diario vivir para nosotros honrarte a través de la forma en la que nosotros vivimos en este mundo pecaminoso. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios le bendiga.